Bienvenidos. Iniciamos la segunda parte de las comunicaciones de esta mañana y ahora tenemos a Santiago Tejero, que va a hablar en nombre de sí mismo, de Mario Fernández y de María Sandúa. Santiago Tejero es doctor en matemáticas, colaborador del CEDEG en contenidos digitales de la biblioteca virtual y de la iniciativa Horizonte 2028-2030. Además, es colaborador investigador del Laboratorio de Humanidades de la Universidad de Navarra. Y no sé si vas a hablar desde allí o iba a hablar aquí desde... Pues, Santi, muchas gracias. Muy buenos días a los que estamos aquí en la sala y a todos los que nos están siguiendo ahora a través de la conexión remota. Primero, muchas gracias a la organización del Congreso que nos haya permitido traer esta comunicación y agradecer en mi nombre propio y en el de las otras dos personas con las que hemos hecho este trabajo, María Sandúa y Mario Fernández. El título de la comunicación es algunos recursos de las humanidades digitales al servicio de la investigación documental en historia, y tendrá una parte final que será una aplicación práctica a la biblioteca virtual del CEDEG. La comunicación la hemos dividido en tres partes. A la primera parte hablaremos de el papel que juegan las bibliotecas virtuales en la investigación histórica. La segunda parte hablaremos de recursos de humanidades digitales que pueden utilizar los historiadores en sus investigaciones. Y, finalmente, como he anunciado, haremos una aplicación práctica a un corpus digital de documentos que se refieren precisamente a la historia del Opus Dei entre los años 39 y 62, que son el objeto de este congreso. Bien, la biblioteca virtual, las bibliotecas virtuales. Bueno, la biblioteca virtual del CEDEG, para los historiadores que están aquí presentes y los que nos están siguiendo, si quieren profundizar ahondar en cómo nació la biblioteca virtual, hay un artículo de Estudia Documenta donde explica todo desde el inicio hasta yo. Lo que voy a comentar ahora es cómo está la biblioteca virtual el lunes cuando vinimos hacia el Congreso. La biblioteca virtual es un servicio que ofrece el Centro de Documentación y Estudios José María Escobar Balaguer, CEDEG, y que es de acceso abierto y que permite consultar a todas aquellas personas que quieran entrar en sus contenidos, consultar de 15.000 registros con información bibliográfica de carácter académico, claro, sobre San José María Escrivá, el Opus Dei, sus prelados y sus iniciativas. A fecha del lunes pasado, la biblioteca virtual responde a preguntas que quieran hacerse los investigadores documentales como ¿qué?, ¿dónde y cuándo? ¿Qué? Se pueden hacer búsquedas en esos 15.000 registros sobre buscando por título, autor, publicación, editoriales, ciudades, idiomas, etcétera. Luego, ¿dónde están esas publicaciones disponibles? Por tipo de materia, por tipo de publicación, por revistas, libros, documentos. Y luego, elegir también por fechas. Bueno, me puede interesar, quiero saber lo publicado desde el 2020 en adelante o, por el contrario, quiero saber lo publicado de los años que nos ocupan en este congreso, aunque esté publicado más adelante. Bien. El segundo punto que queríamos, la segunda parte, una vez presentada la biblioteca virtual, queríamos hablar de humanidades digitales. ¿Y qué son las humanidades digitales? Pues es una disciplina que utiliza algunos recursos de la inteligencia artificial. Y más concretamente, en esta sesión, que está orientada a historia, se puede utilizar uno de ellos, que es el procesamiento del lenguaje natural. Dice, bueno, pero esto no es historia. Bueno, vamos a ver cómo luego lo conectamos, ¿no? ¿Por qué traemos aquí esta disciplina de las humanidades digitales a un congreso de historia y un recurso como procesamiento del lenguaje natural? Pues porque se puede aplicar muy bien a la investigación histórica y porque procesando documentos, porque es muy adecuado para procesar documentación digital, subrayado, de textos históricos. Bien,
Y visto la segunda parte, bueno, perdón, todo esto, claro, con toda esta información que obtenemos, se puede crear un corpus textual. Un corpus textual que en un momento dado se puede centrar en la investigación que se está realizando o aumentarlo o crear otro distinto. Muy bien. Entonces, las humanidades digitales también, al utilizar el procesamiento del lenguaje natural, no solo utilizan textos digitales, sino también utilizan disciplinas, de ahí viene las humanidades digitales, de computación lingüística y estadística, es decir, que se puede dotar de recursos al investigador, aparte de sus conocimientos históricos, para analizar de forma dinámica e interactiva pues el corpus que ha podido obtener, ¿no? Bien. Y ya pasamos a la tercera parte. Tenemos que ir así a este ritmo porque si no la aplicación práctica no se va a ver. La tercera parte será hacer un ejemplo de cómo elegir un corpus digital y tratarlo como lo trataría un investigador. Para eso hemos definido una metodología que le denominamos el método 3DUV. Esto es muy propio de los científicos darle nombres, pero seguro que aquí alguno en la sala ya está buscando alguna interpretación de las letras DUV 3 veces y efectivamente el método le hemos llamado 3DUV, pero seguro que a alguno le recuerda esa repetición de esa ejaculatoria de San José María, Domini ut vidiant, ut videamus ut vidiant. Eso es así porque lo que queremos aplicar estos métodos es ver nosotros, claro, la investigación y hacérsela ver también a los demás y que todos veamos mejor el conjunto. Bueno, aparte de esto que es así, la metodología tiene 5 fases. La primera de todas es hay que definir los objetivos, porque si no, pues no podemos centrarnos en un estudio concreto. Y en este caso, para la aplicación, hemos dicho, pues mira, nuestro objetivo es muy claro. Vamos, que con motivo de la celebración de este congreso, vamos a pretender hacer una investigación sobre el periodo de la historia del Opus Dei 39-62. Este va a ser nuestro core con el que vamos a crear el corpus. La segunda es designar una biblioteca virtual. En este caso hemos elegido la biblioteca virtual del CEDEG. No tiene por qué ser la biblioteca virtual del CEDEG. Hay muchas bibliotecas en España y en el mundo digitales disponibles y accesibles, pero lógicamente la que más material tiene sobre el Opus Dei en este periodo es la biblioteca virtual del CEDEG. Y entonces seleccionaremos los documentos de esta biblioteca. Tercer fase de la documentación es documentar los criterios de búsqueda, muy importante, porque si no, en la búsqueda podemos llegar muy lejos y tenemos que concertar. Bien, aquí hemos hecho precisamente el filtro de los 14.447 registros que tiene la biblioteca virtual. Hemos dicho artículos en revistas, estudios históricos, en el periodo que nos ocupa, que estén en castellano y que tengan documento PDF digital disponible. De todo eso hemos obtenido 50 documentos del periodo, que son los que ahora vamos a pasar a estudiar, ¿no? Para eso utilizaremos una herramienta de código fuente abierto, está disponible en Internet para cualquier persona, no solo historiadores, sino cualquier persona que tenga acceso a Internet y que además se puede instalar en el ordenador personal, que es lo que he hecho yo ahora mismo. Bien, y de esa aplicación, la última fase de la metodología era visualizar los resultados. Vamos a ver aquí solo de todas las visualizaciones, que son más de 20, más de 25, solo vamos a centrarnos en 4 o 5 para ejemplificarlo. Bien, pues entonces pasamos ya directamente. Ahora tengo que pasar a la aplicación. Disculpen que voy a entrar entonces. Vale, este es el aspecto que tiene el recurso que se llama Buoyant Tools, desarrollado en una universidad canadiense por varios investigadores. Y lo primero que hay que hacer es crear el corpus, como habíamos dicho. Yo, antes de llegar aquí, ya me he descargado los 50 documentos y entonces esto es, no hay que, es de uso abierto y fácil. Yo le digo al botón cargar, voy al directorio donde me he descargado los 50 documentos, vamos a seleccionarlos todos y vamos a decirle abrir. Ahora está procesando el corpus. Más o menos, como solo tengo 10 minutos, si pierdo 38, 40 segundos en la carga, yo ya los tengo cargados, seguro que se carga en más o menos 100 documentos por minuto. Yo ya los tengo cargados. Este sería el resultado tras los 20, 30 segundos de la carga. Y esta es una primera visión
donde pues vamos a ir viendo estos 3 o 4 elementos visualizadores. Uno de todos, el primero, el más sencillo, es le llaman Cirrus o nube de palabras, word cloud, o se quiera llamar. Bueno, ¿y esto para qué sirve? Bueno, han visto que en 30 y pocos segundos el programa ha procesado todas las palabras del documento y después de haber filtrado algunos términos, pues lo que nos está diciendo es que estos 50 documentos que hemos seleccionado hablan de Madrid, hablan de España, de Roma, de ejercicios, de Dios, de los sacerdotes, del instituto, de formación. Vamos viendo estas palabras. Dice, bueno, ¿esto para qué sirve? Bueno, si yo quiero hacer un estudio sobre los sacerdotes pues en este periodo, pues probablemente uno de los ponentes anteriores, Santiago Martínez, pues dice, pues esto parece que tengo documentación porque el término sacerdote está bastante representado. Bien, esta es una visualización muy sencilla. Vamos a otra más avanzada. Otra más avanzada, aquí tenemos todos los 52 documentos y lo que queremos saber es qué documento es el que nos da más información. Buscamos, por ejemplo, Madrid y tenemos que Madrid, pues aquí hay un documento que se llama Introducción para un estudio, o buscamos Roma. Y aquí tenemos de todos los documentos, este es el que más habla de Madrid, este es el que más habla de Roma. Lógicamente, el título es San José María ante el Vaticano, es lógico que hable así. Bueno, podemos buscar por otros términos, por ejemplo, por el término, hemos dicho, formación. Podemos buscar el término formación, qué documentos habla de formación, qué documentos habla de sacerdotes. Y bueno, yo no voy a seguir, pero bueno, ya se ve. Aquí están todos los documentos que tenemos en nuestro corpus y este es el que nos dice que nos habla más de sacerdotes, este es el que nos habla más de formación, etc. Es decir, que en 1 minuto y medio, 2 minutos que llevo visualizando resultados, ya voy viendo cuál sería los documentos que más me interesarían profundizar. Esto no evita el estudiar los documentos, lógicamente, es un recurso que ayuda, ¿no? Bueno, y finalmente, lo más interesante de esto es la visualización de concordancias. Por ejemplo, pues estamos hablando del término formación. ¿Cómo era la formación en este periodo, no? Pues se puede ver la palabra formación, el término formación, ¿qué concordancias tiene dentro de todo el documento? Pues está muy relacionado, pues el relato no nos interesa, o sea, aquí se pueden añadir y quitar términos. Formación cristiana de mujer y espiritual, medios de formación. Bueno, y bueno, vamos a ver, espiritual. ¿Qué términos están relacionados con espiritual? Está relacionado con sacerdotes, etcétera. Bueno, de esta forma se pueden ir seleccionando términos y el recurso nos va encontrando relaciones, concordancias que existen entre ellos. Importante, dinámica e interactiva. Esta sería, por ejemplo, un resultado. Aquí podríamos ver pues, que en estos documentos podemos encontrar formación cristiana, medios de formación cristiana y espiritual para sacerdotes diocesianos con acompañamiento espiritual. También había ejercicios para universitarios, formación para mujeres y varones. Las líneas son proporcionales al número digamos, al índice que indica cuánta relación tienen entre sí los documentos. Y finalmente tendríamos una búsqueda micro donde de todos los 52 documentos podíamos ver cuál de ellos tiene más información sobre sacerdotes. Pues encontramos que aquí ahora aparecen puntitos rojos, lógicamente este es el que más tiene información sobre sacerdotes o cuál tiene más información sobre mujeres. En este caso es este de aquí, que es el apostolado del Opus Dei entre mujeres. Y bueno, ya lo sabíamos, pero bueno, aquí queda más constancia. Bien, pues entonces voy a concluir con un resumen. Entonces, hemos hablado de una investigación histórica hecha en el siglo XXI, pero de anterior, utilizando una biblioteca virtual con documentación digital, creación de un corpus, utilizando recursos de las maneras digitales, profundizando en el análisis de contenido y encontrar relaciones y concordancias. Este es el resumen. Bueno, aquí también me gustaría, para acabar, traer unas dos palabras, de San José María, pero vamos a nivel no espiritual, sino consideración práctica.
Él decía en un punto de camino 942, esto es mucho pero es poco. Efectivamente, esto es mucho pero es poco, porque se preguntarán, ¿esto es todo lo que dan de sí las humanidades digitales para el estudio histórico? Bueno, pues entonces traigo a colación la segunda frase, que es soñad y os quedaréis cortos. ¿Por qué? Porque entre todos los historiadores de la sala dirán, bueno, ¿y qué pasa con acceso a libros desde bibliotecas virtuales? Porque aquí hemos traído documentos PDFs, pero hay mucha publicación en libros, ¿no? Bien, ¿y dónde están? Bueno, esto lo dejo aquí como una pregunta abierta. Y no sé, aquí si pregunto en la sala y digo que levanten la mano todos los historiadores que manejan manuscritos en su investigación, pues probablemente el 99,9% levantaría la mano. ¿Qué pasa con la búsqueda en manuscritos históricos? Hay que ir a cada uno de los archivos a buscarlo. Cuando lo he encontrado, tengo la información digitalizada para verlos. Bueno, pues esto lo dejo por si es interesante para el coloquio. Muchas gracias. Muchas gracias, Santi. Qué rapidez, tanta tecnología para los que usamos más bien lápiz, pero está muy bien. Entonces, ahora tenemos vía Zoom, si no me equivoco, a María Eugenia Osandón y a María Jesús Coma. María Jesús Coma es licenciada y doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra. Actualmente es miembro del patronato de la Fundación Burgos por la Investigación de la Salud y del Comité de Ética de la Investigación con Medicamentos. Es colaboradora del Centro de Documentación y Estudios José María Escrivá de Balaguer de la Universidad de Navarra. Ha publicado un centenar de artículos científicos y los libros El rumor del agua, recorrido histórico de San José María en Burgos, Forjar la sombra al borde del Portillo en la época de Burgos, y es coautora de la cronología de José María Escrivá. Presento también a María Eugenia Osandón, que es licenciada en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile, en Teología, especialidad Historia de la Iglesia por la Pontificia Universidad de Santa Croce, y doctora en Teología, Historia de la Iglesia por la misma universidad. Pertenece al Departamento de Historia de la Iglesia de ese centro, siempre Pontificia Universidad de Santa Cruz, y es investigadora del Instituto Histórico San José María Escrivá. Ha publicado una monografía sobre la Santa Sede y el Comité Internacional de la Cruz Roja entre los siglos XIX y XX, y diversos artículos sobre la acción humanitaria de la Iglesia y sobre la historia del Opus Dei. Entonces les agradezco y les doy la palabra. Muy buenos días. Así, Maru, sí. Sí, muy buenos días. Quería agradecer la posibilidad de participar en este congreso. Lo hago desde Roma. María Jesús lo hace desde Burgos. Y quería comenzar yo con, sí, veo que se ve, explicando que nuestra comunicación trata sobre un boletín redactado en Burgos y su relación con la expansión del Opus Dei en el inmediato posguerra. Que no se me cambia. Ahí está. Entonces, primero habría que decir que José María Escrivá de Balaguer consiguió salir de la zona republicana durante la Guerra Civil Española y se estableció en Burgos en enero de 1938 y permaneció ahí hasta finales de marzo de 1939. Había dejado Madrid, otros miembros de la obra, su familia y también muchos de los chicos universitarios que frecuentaban la residencia Día en Madrid, que estaban dispersos en toda la geografía española. Él y los que vivían con él en ese momento se preocuparon de recolectar los datos de estos chicos para volver a ponerse en contacto con ellos y redactaron un boletín familiar que al principio llamaron Noticias porque se enlazaba con el que se había escrito durante las vacaciones de verano del curso del 35 en la Academia Día, y después dejaron de llamarlo así, porque era en realidad una carta familiar, y una carta familiar no tiene nombre. Este boletín entonces tuvo 13 números, los que se compusieron en Burgos desde marzo del 38 a marzo del 39, después tuvo continuidad
con otro boletín que siguió desde Madrid, pero ya con una estructura distinta. El boletín que se redactó en Burgos fue enviado a 89 corresponsales. Las fuentes para estudiar este boletín, el boletín mismo, que se conserva en el Archivo General de la Prelatura del Opus Dei, en Roma, y otros documentos de la época redactados por fieles del Opus Dei, como el diario escrito en Burgos, un fichero de correspondencia de Burgos, el primer diario de Madrid, recuerdos testimoniales, epistolarios, y otro material que se encuentra en el Archivo Municipal de Burgos. Además, se estudió la bibliografía sobre los primeros 15 años del Opus Dei, y hubo conversaciones con don Constantino Ángel, don Pedro Rodríguez y César Olivera sobre esta época. También se consultó el boletín oficial de la prelatura del Opus Dei, en concreto la sección INPACHE, para obtener datos sobre estas personas. Los objetivos de este estudio son dos: comprender los textos referidos a cada corresponsal en cada uno de los boletines, porque estos textos son unas frases muy breves que pueden parecer crípticas y que solo se entienden después de un trabajo de lectura del epistolario, el diario y de estas otras fuentes que hemos mencionado. Y luego estudiar la influencia de estos escritos, de estos boletines, mediante el seguimiento de los corresponsales. Y entonces ver la influencia en la expansión del Opus Dei durante la inmediata posguerra. La metodología, en primer lugar, ha consistido en definir las fechas y pormenores materiales de la redacción de cada uno de estos ejemplares, lo que ha podido realizarse por la consulta al diario escrito en Burgos, por la consulta al epistolario de don Eleodoro Gil, sacerdote párroco en León, amigo de José María Escrivá, que era el encargado de hacer las copias a través de ciclostil de este boletín, luego lo enviaba a Burgos, y desde ahí se enviaba a cada persona, junto con una carta personal. Luego, el siguiente paso ha sido separar cada frase sobre las personas mencionadas, y luego el ejercicio de comprender esas frases a través de la revisión del epistolario correspondiente, usando también para eso el fichero. Luego, esa información de cada corresponsal se contrastaba con el diario escrito en Burgos, con el epistolario de San José María y otros documentos. Finalmente, para comprender la difusión del boletín entre los destinatarios, se ha utilizado también el fichero de correspondencia y el epistolario de San José María en esta época, haciendo unas tablas con estos datos de fechas de emisión, contenido, etcétera, que después han sido analizadas. Para ver el seguimiento de cada corresponsal se han hecho búsquedas nominales en archivos, bibliotecas y hemerotecas, y especialmente se ha acudido a estas otras fuentes ya mencionadas, como el diario de Madrid, testimoniales y recuerdos de las personas que han vivido estos momentos, en particular la relación testimonial de Botella Raduán, don Francisco Botella Raduán, que ha escrito una larga testimonial y dedica un capítulo a estos boletines y a los chicos que han conocido en esta época. Luego se ha consultado prensa periódica y la sección INPACHE de Romana. Como mencionaba, el boletín tiene tres partes. Una primera introducción que consiste en un mensaje que ha escrito Escrivá de Balaguer, luego un cuerpo central con noticias de los jóvenes destinatarios, que es esta parte más difícil de comprender, y luego recomendaciones finales. Ahora dejo la doctora Coma, que va a continuar. Muchas gracias. Esto es lo que podremos considerar una comunicación internacional desde Roma y desde Burgos a la vez. Quiero compartir pantalla. ¿Se ve la diapositiva? No, no se ve nada todavía. A ver. Yo, María Jesús. Sí, disculpad. Maru, ¿puedes dejar de compartir tu pantalla? Ya dejé de compartirla. Vale, ok. No consigo compartirla. ¿Te lo hago yo? No,
A ver. Uf, desastre. ¿Ahora se ve? Sí. Vale. Vemos aquí una porción de la parte central del boletín, que salvo excepciones era la más extensa. Todas las cuartillas con márgenes minúsculos quedaban llenas de líneas como estas, sobre un papel de baja calidad, sin espaciado, interlineal, apelmazado, con erratas, difícil de leer. Y aquí vemos también una corrección autógrafa de San José María. Él mismo era el autor material y formal de todo el texto del boletín, y así lo testimonian documentos de la época y de otras personas que convivían con él. Y así puede verificarse en algunas de las frases del texto, porque tiene referencias en primera persona, etcétera, a lo largo de toda la colección. Bien, los protagonistas de estas líneas eran los mismos suscriptores. Los datos de cada uno se agrupaban en párrafos según la inicial del primer apellido y se ordenaban alfabéticamente de forma ascendente y descendente. Estas líneas de dificultosa lectura, llenas de vida, son referencias a actividades de los corresponsales del boletín. Aquí vemos separados por un punto y 2 guiones la actividad de 3 de ellos. En el primer caso, José Luis Muesquiz de Miguel, el dato está referenciado en el Diario de Burgos, así como en el fichero de correspondencia. En el segundo caso, la corrección de tal Muñecas, pues da cuenta de una carta recibida en Burgos que también consta en el fichero de correspondencia y contiene una mínima porción del texto. El tercer caso, el Gran Mesanza y Ruiz de Salas, lo que se comenta es que le echan de menos porque no escribe. Y en estas líneas escritas y en las no escritas, a lo largo de todo el conjunto, apreciamos el estilo desenfadado, cordial, positivo, cariñoso, en fin. La atención por cada uno, el interés por fomentar el trato entre todos, la búsqueda de los que no daban señales de vida, etc. Aquí vemos la relación de los corresponsales. Durante el primer mes que se edita el boletín, a los 2 meses de llegar a Burgos, vemos que habían podido reconectar con 46 chicos de la labor de San Rafael o de Socoín, de la residencia Día, a los que envían el boletín, y a lo largo del mes de abril logran conectar con otros 9, que suman en total 55, a 4 no se les mandó puntualmente ese número, otros 3 fueron descartados, uno apareció en la cárcel, etcétera. Por lo tanto, se envió a 48 y así vamos viendo cada uno de los meses, viendo que el boletín se envían a 725 personas en un sobre que contenía una carta personalizada para cada uno y un ejemplar del boletín que estaba constituido por 5 o 6 cuartillas grapadas. En la siguiente imagen vemos estas cifras en una forma gráfica. Los corresponsales fueron aumentando de 46 a 89, las bajas crecieron menos y los ejemplares enviados se mantienen aproximadamente de forma constante porque la cifra máxima de copias que podía sacar el ciclostil con una matriz oscilaba alrededor de 60. Bueno, si vemos el desglose de estos 89 personas o corresponsales, vemos que en 3 casos se le envió un único ejemplar, fueron descartados 11 por diversos motivos, algunos fallecieron en el frente, otros perdieron la dirección, etc. 15 de los 89 ya eran de la obra y nos quedan 60 que constituyen nuestra cohorte de estudio. Y a lo largo de los meses que van de abril a diciembre del 39, en la inmediata posguerra, no hemos encontrado constancia de cartas o visitas en 18 casos, es decir, un 30%, mientras que en los restantes 70% vemos que mantienen correspondencia en 11 casos y en otros 31 hay un trato constante mediante visitas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa a largo plazo? Pues observamos que en la inmediata posguerra, en el curso de los siguientes 12 meses, piden la admisión o el Opus Dei 3 de estos 60, que en Valencia 3 de ellos, 2 porque vivían allí, otro estaba accidentalmente, el otro en Madrid. Y a partir de 1948, cuando ya fue posible pedir la admisión como agregado supernumerario, lo piden otros 12.
Esto significa que el 26% de la cohorte que estudiamos, más del 26% llegó a pedir la admisión al Opus Dei, y en los restantes se comprueba abundante trato, amistad, algunos de sus familiares fueron de la obra, etc. Y además sonreímos cuando vemos que otros 6 que no fueron suscriptores de Noticias también fueron conocidos y tratados en la época de Burgos y seguramente tuvieron acceso al boletín. Por lo tanto, podemos concluir. El boletín estaba dirigido a los jóvenes universitarios que frecuentaban las actividades de día de la obra de San Rafael. Era como una carta familiar de todos para todos, fruto del esfuerzo por mantener el contacto, y manifestaba el trato y el afecto por cada uno. La hermenéutica del contenido del boletín es posible gracias a las fuentes coetáneas, y este boletín es una fuente para el estudio de la expansión del Opus Dei acaecida en España al término de la Guerra Civil. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias a las dos. Y ahora nos conectamos, si no me equivoco, con Chile. María Luisa Harrison nos va a hablar sobre el repositorio digital del Opus Dei en Chile, o Opus Dei en Chile. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Voy a terminar. Un segundo, termino de presentarte. María Luisa Harrison Tupe es magíster en Historia por la Universidad Católica de Chile y doctora en Historia por la Universidad de los Andes. Profesora de enseñanza media por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es investigadora del Instituto de Historia de la Universidad de los Andes y sus principales intereses son la historia de la ciencia en Chile y las relaciones entre ciencia y religión. Pues tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, primero agradecer la posibilidad de presentar este proyecto dentro de este congreso y aclarar en el fondo que yo estoy hablando acá a nombre de un equipo más grande que está compuesto por Catalina Tressler, María Paz Valdés y quien suscribe. Bueno, la presente exposición tiene como objetivo describir y dar a conocer la iniciativa llevada a cabo por el Instituto de Historia de la Universidad de los Andes desde el año 2017, titulada Repositorio Digital Opus Dei Chile. ¿Y en qué consiste? Pues en la creación de un repositorio digital en formato DSpace. Este repositorio agrupa parte de la documentación que existe en la región sobre la historia del Opus Dei en este lejano rincón de América Latina. Para su ejecución, este proyecto tomó como base una experiencia previa realizada entre los años 2014 y 2015 en torno a la figura de don Adolfo Rodríguez Vidal, un sacerdote español que comenzó el trabajo del Opus Dei en Chile y que se encuentra actualmente en proceso de beatificación. El objetivo principal de este proyecto fue la preservación y la puesta en valor de parte de la documentación de la región sobre la historia del Opus Dei en Chile. Documentación que se supone su antigüedad es un valioso aporte al conocimiento de esta historia. El límite temporal que se describió para este trabajo partió en 1950 con la llegada del Opus Dei al país, hasta 1974 con la visita de San José María a Chile. Sin embargo, ello no fue obstáculo para introducir también algunos elementos fuera de este periodo, en razón de su exclusividad e importancia para la comprensión de la labor apostólica. Respecto de las etapas de este proyecto, una primera etapa refirió a la búsqueda de material y conocimiento de la historia del Opus Dei en Chile. Para ello se recurrió a los depósitos de documentos y fotografías que se encontraban en comisión regional y en asesoría regional, así como algunos centros y obras corporativas específicas. La comisión regional aportó, entre otras cosas, un interesante archivo fotográfico denominado Archivo Fotográfico Regional y una gran cantidad de documentos que retratan la vida y los quehaceres de la Residencia Alameda, a la cual nos referiremos más adelante, entre otros elementos. Por su parte, la asesoría regional aportó también con bancos fotográficos de los primeros centros de mujeres y residencias para estudiantes, así como algunas obras corporativas como el Instituto de Secretariado Intérprete, fundado en el año 69, que fue una verdadera revolución para la formación y la enseñanza del secretariado bilingüe en el país. Asimismo, destacan algunos centros de mujeres como Millantue,
que conservaba lo relativo a la Fundación Fontanar, y el propio Policlínico El Salto, una de las primeras obras corporativas de la sección femenina. A partir de esto, el equipo de investigación pudo adentrarse en los primeros años de la historia del Opus Dei en Chile, la fundación de los primeros centros e iniciativas apostólicas de diverso tipo, que fueron fundamentales para la expansión de la labor en el país. Otro de los objetivos de este proyecto fue recuperar testimonios de personas clave en el desarrollo histórico de la obra. En razón de ello, se realizaron entrevistas en formatos de registros audiovisuales a sacerdotes, los primeros numerarios y a diferentes miembros que jugaron un rol clave en la expansión de la labor en el país y en la fundación de instituciones fundamentales como la Escuela Agrícola Las Garzas, de la cual hablaremos también someramente. Se consideró importante conservar estas memorias, en el fondo para evitar perder partes de la historia del Opus Dei que se consideró estaban en riesgo de perderse para siempre. La segunda etapa del proyecto refirió al riguroso proceso de catalogación y digitalización del material. Al no ser estrictamente un archivo, sino un repositorio digital, la catalogación tendió a ceñirse por aquellos elementos que presentaba la plataforma DSpace. Pero se le realizaron algunas adaptaciones, en el fondo con el objeto de poder ingresar y aportar la mayor cantidad de información posible en cada uno de los elementos estudiados. Las características propias y la gran flexibilidad de la plataforma DSpace fueron muy adecuadas para este proceso. Bueno, la información reunida consistió principalmente en documentos, fotografías, objetos, audios y videos. Y la digitalización de los diversos elementos, que en su mayoría se encontraba en muy buen estado por ser todos del siglo XX, se realizó principalmente en formato PDF para los documentos, TIFF y JPG para fotografías. Esta digitalización fue hecha documento por documento, lo cual entregó un total aproximado de 10.000 elementos que se cargan a la página, al repositorio. La tercera etapa del proyecto correspondió a la estructuración de este DSpace en comunidades, subcomunidades y colecciones. La naturaleza de un repositorio digital requiere la creación de una jerarquía de comunidades, colecciones y subcolecciones, en la cual se alberga todo el material digitalizado. Al tratarse de la historia del Opus Dei en el país, se concluyó que lo más adecuado sería intentar reflejar la estructura real de la prelatura a través de esta jerarquía. Ello significó, como se muestra en este cuadro, una primera división de las labores apostólicas entre hombres y mujeres, dentro de las cuales se detallaron los centros, casas de retiro y convivencia, obras corporativas y un panel más misceláneo de otros para información que no necesariamente cupiera dentro de las otras descripciones. En el caso de las mujeres se agrega también las administraciones ordinarias. Cada uno de estos compartimentos tiene más subdivisiones, a las cuales en honor al tiempo no alcanzo a referirme en este momento. Esta estructura del repositorio se creó también de esta forma, con el objeto de no hacer de este un espacio cerrado, sino que para el futuro pudiera también abrirse para albergar nueva documentación que pudiese aparecer. Bueno, y las dos últimas etapas refieren a la carga de la documentación digitalizada en la plataforma DSpace y un proceso de edición y revisión de la documentación trabajada para evitar cualquier tipo de error. Y ahora, someramente, queremos mostrar qué es lo que se puede encontrar dentro de este repositorio. Primeramente nos referiremos a la residencia Alameda, la cual, fundada en el año 1950 por don Adolfo Rodríguez Vidal, funcionó hasta el año 1965. Una colección de fotografías de la residencia entrega material gráfico muy interesante para conocer el aspecto que ésta tenía en sus primeros días y algunos de sus miembros, como lo dejan ver las fotografías que se muestran en la presente diapositiva. La Comisión Regional guardaba también 4 archivadores grandes con documentación miscelánea relativa al funcionamiento de la residencia durante toda la década del 60 en las distintas direcciones en las que ésta se ubicó en el centro de Santiago. La documentación es muy interesante para entender el proceso de admisión de los pensionados en la residencia, las labores de don Adolfo para dar a conocer la residencia y atraer residentes, y el origen de los propios pensionados, los cuales provenían de distintas regiones de Chile, algunas de ellas muy lejanas.
Asimismo, se encuentran también inventarios, correspondencias entre los directores de la residencia y los apoderados de los residentes, y un sinnúmero de anécdotas que describen el día a día de la Alameda. Aquí, por ejemplo, se pueden ver en esta diapositiva una carta de un padre a don Adolfo Rodríguez pidiendo plaza para su hijo que prontamente iniciaba estudios universitarios, y una carta de recomendación del Arzobispado de Santiago para otro postulante que requería plaza. Otra segunda elemento que es posible estudiar a través de este repositorio es la Escuela Agrícola Las Garzas, la cual se ubica en la zona de Chimbarongo y fue fundada el año 1973. Funcionó como una escuela de enseñanza técnica agrícola y que cumple funciones hasta el presente. Se tuvo acceso, como se puede ver acá en la diapositiva, a material fotográfico de los primeros años de esta escuela, y así como algunos planos que dan cuenta del levantamiento de sus instalaciones en el tiempo, como veremos a continuación. Se conservan archivadores donde se encontraban los títulos de dominio del Fondo La Esmeralda, el fondo o hacienda La Esmeralda, los cuales provienen desde el siglo XIX y sobre el cual se fundará, entrado el siglo XX, después la Escuela Las Garzas. De la misma forma, también existen documentos que dejan ver las labores de enseñanza dentro de la institución, como el certificado que se muestra. Pasando ya a obras relativas a la sección femenina, nos queremos referir someramente al Centro de Formación Técnica Fontanar, el cual, fundado en la década de 1960, esta iniciativa tuvo varias ubicaciones y funcionó inicialmente como una escuela dominical, que a partir de 1972 prestó los servicios de un centro de educación técnico profesional, y su foco estuvo puesto en la capacitación de mujeres chilenas para las labores de hotelería, administración y tareas del hogar. Funcionó hasta el año 2015. La documentación encontrada hace referencia a la Fundación Fontanar, que era la que estaba detrás de esta iniciativa, y una gran cantidad de interesantísimo material fotográfico a través del cual es posible conocer las dependencias de Fontanar y las instalaciones con las cuales se educaban las alumnas. Por ejemplo, ahí se pueden ver fotografías de las clases teóricas y prácticas, un plan de estudios de qué es lo que se enseñaba en Fontanar, y una pequeña definición encontrada en un folleto en la cual se define, entre otras cosas, la relación de Fontanar con el Opus Dei. Por último, el Policlínico El Salto, el cual se encuentra ubicado en la comuna de Recoleta y corresponde a una de las labores más antiguas de la sección femenina. Durante sus inicios, entre la década del 60 y los 80, hay un cierto vacío respecto de su historia general, pero se sabe que funcionaba como dispensario y lugar de reunión de mujeres. Eso cambió desde los años 80, cuando comenzó a prestar funciones de capacitación técnica, como hotelería, nivelación de estudios y también un policlínico que funciona hasta el presente. La documentación que se encuentra en el repositorio es muy interesante para conocer su historia. Existen variadas fotografías y folletos, algunos de los cuales se pueden ver también en esta diapositiva, como por ejemplo la inauguración del moderno policlínico con don Adolfo Rodríguez presente en la ceremonia. También existen fotografías más antiguas, como las que se pueden ver acá de 1970, que permiten hacerse una idea de cómo ha evolucionado el policlínico en el centro. Cuando pasó de ser un lugar bastante rústico al día de hoy, que se pueden ver instalaciones bastante más modernas y completas. También, por ejemplo, existen planos que permiten evidenciar cómo ha evolucionado también esta construcción en el tiempo. Y respecto de las conclusiones principales de esta exposición, primero queremos reiterar que este repositorio cumple con su misión de preservación y puesta en valor de documentación y fotografía. Y por último, que se espera que este repositorio sea un aporte al conocimiento del desarrollo histórico del Opus Dei dentro de América Latina, porque al recopilar y poner a disposición de la comunidad académica una gran cantidad de fuentes primarias, permitirá investigaciones históricas de mayor profundidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Ahora abrimos un breve turno de preguntas. No sé si en la sala hay alguien que quiere hacer alguna pregunta o hacer algún comentario. Bueno, una opción es, yo sé que Santi tiene en su... O sea, las dos preguntas esas que dejó al final sobre los manuscritos y los libros, y es si son... Hay dos del chat, ¿me has mandado? Vamos a ver un momento el chat. A ver. Para Santiago Tejero. Bueno, voy a leer a ver. Espero que esté bien filtrada. Vale la pena que practicar la virtud de la esperanza, pero pone puntos suspensivos. ¿Podría adelantarnos algo acerca de la digitalización de documentos manuscritos y sus posibilidades? ¿Conoce algún proyecto sobre esto? No nos puede dejar así, es broma. Muchas gracias por su aportación. Y como hay otra pregunta en la misma línea, Y otra pregunta. Con este tipo de medios para las humanidades digitales, ¿cómo se podrían aprovechar mejor los recursos online de las hemerotecas digitales? Muy bien, Aurora María, muchas gracias por las dos preguntas. Sí, sobre lo primero, la digitación de documentos manuscritos. Bueno, quizá, como estoy hablando a historiadores, quizá podíamos pensar hace 30 años, cuando los documentos ya se empezaban a escribir en ordenadores personales con procesadores de textos y luego se imprimían en impresoras y luego se archivaban en un archivo, estaban allí, ¿no? Y entonces apareció un sistema que es el que ahora todos utilizamos en el móvil, cualquier móvil sencillo tiene ya, es poder convertir documentos impresos, convertirlos en digital mediante un proceso que se llama digitalización y luego reconocimiento óptico de caracteres, OCR, esto es conocido. Claro, esto hace 30 años era un sueño. Cuando yo he dicho antes, señor, adiós, queréis cortos, pues en el año 80 podíamos soñar. Ahora, hasta con el móvil cualquiera de nosotros, cogemos un papel, lo hacemos una fotografía y muchos programas gratuitos todos nos lo traducen a un documento digital. Bueno, esto he traído a colación porque para manuscritos no es lo mismo que un documento impreso que todos los caracteres están tipificados y tienen una forma que la letra de cualquiera de las personas que ha escrito un manuscrito. Sin embargo, las humanidades digitales tienen y la inteligencia artificial tienen una disciplina que se llama la visión artificial, que suena así como muy rimbombante, pero hay proyectos. Pregunta ella, ¿hay proyectos? Sí, hay proyectos. Hay un proyecto que se ha desarrollado, acabó hace un año en la Unión Europea, participaron más de 20 centros universitarios. El proyecto se llama Transcribus, ha acabado el proyecto, pero ahora ha continuado. Y es un proyecto que, bueno, hay algunas universidades españolas que están introducidas en él, donde los documentos manuscritos pueden ser digitalizados y con este programa reconocer las palabras manuscritas y conseguir un documento como si un historiador hubiera transcrito manualmente. Al igual que el OCR empezó en el año 80 y ahora mismo no nos preocupamos de esa tecnología, esto que estamos hablando, que se llama HTR, Handwritten Text Recognition, pues está en los comienzos. Por eso decía yo, soñad y os quedaréis cortos. Dentro de cuando tengamos este congreso, quizá en el 2028 o 2030, esta intervención mía será igual que vimos en el OCR, en HTR ya podemos recoger esta información. Hay otro ejemplo más cercano con nosotros que es el Archivo de Indias. El Archivo de Indias, un proyecto entre Informática del Corte Inglés y IBM, pues también tiene muchos de los documentos que están manuscritos. O sea, estamos en los inicios, pero hay que tener esperanza, Aurora María, que esto va a ir llegando. Muy bien, yo tengo una pregunta para María Luisa Harrison, y es que este proyecto,
vuestro de repositorio digital me parece pionero, no conozco nada parecido. La biblioteca virtual, de hecho, no es un repositorio de material primario, de fuentes primarias, sino de fuentes secundarias, bibliográficas fundamentalmente. Y entonces quería preguntaros, o preguntarte, si os habéis inspirado en algún modelo, algún otro repositorio de fuentes primarias de alguna institución religiosa o civil ha sido vuestra fuente de inspiración. Luego, si es también un repositorio de acceso abierto y si los periodos del material los tenéis previstos, hay un calendario para ampliar. Me parece que el último es hasta el año 74, el último documento, o si eso sencillamente todavía no está planificado. A ver, en el fondo, como se explicó en la ponencia, más que buscar nosotros modelos en otras experiencias, nos centramos en lo que ya habíamos hecho con la figura de Don Adolfo, que también es un proyecto más bien interno de la universidad y del Opus Dei en Chile, ¿ya? La segunda pregunta, disculpa, ¿cuál era? ¿Abierto? Sí. ¿Es un repositorio digital abierto o todavía no? No, todavía no. Y Vale. eso, ¿qué va a pasar con el acceso a esto? Es una materia que todavía está en discusión. Y respecto del periodo de tiempo que abarca el repositorio mismo, como expliqué en la ponencia, las fechas como iniciales que se preveyeron para poder abarcar en el fondo todo el tipo de material y que no fuera un trabajo imposible, van desde el año 50 a 74, pero como también se mostró en las diapositivas, hay algunos elementos que sobresalen a ese marco en razón de su exclusividad y de su importancia, y justamente la estructura que se le dio a este repositorio está pensada para que eventualmente se pueda a futuro agregar más documentación si se encontrara o se considerara pertinente. Estupendo. Gracias. Hay una pregunta también para María Luisa Harrison, ¿Sí? que hace Yolanda Cajigas. ¿Qué se piensa hacer con los originales y la totalidad de los documentos? Y luego al mismo tiempo aprovecha para daros la enhorabuena por la iniciativa y que comparte las conclusiones y, bueno, manda el apoyo. Bueno, muchas gracias a Yolanda. Y bueno, la verdad es que los originales quedan principalmente en manos de comisión, de asesoría y de las obras corporativas que los resguardaban. En el fondo no hay nada que se haya conversado hasta el momento de crear como un archivo central, entre comillas, o algo parecido que acopie todo esto en un mismo lugar. No sé si respondo tu pregunta con eso. Sí, yo pienso que sí. Como está en Zoom, no sé, pero vamos, parece que sí. A ver. Sí, una pregunta para Santiago Tejero. Me ha parecido entender al inicio de tu exposición que has hablado del horizonte 28-30. ¿Eso tiene alguna relación con la biblioteca virtual? ¿En qué consiste? ¿Si tiene que ver con el centenario del Opus Dei? Gracias, don Onésimo, por la pregunta. La respuesta tiene que ver con todo lo que ha dicho usted. Tiene que ver con la biblioteca virtual. No le hemos llamado proyecto, le hemos llamado una iniciativa. Y es que hace 2 años, cuando estuvimos viendo la riqueza, el contenido de la biblioteca virtual del CEDEG, la niña de los ojos del CEDEG, pues pensamos que el 2028 estaba muy cerca para un proyecto como es una biblioteca virtual y que deberíamos ir pensando en qué debería tener la biblioteca virtual cara al centenario de 2028. Y denominamos esa iniciativa H2028, Horizonte 2028. Pero enseguida nos dimos cuenta que es que 2 años después estaba el 2030, el aniversario de la Fundación de Mujeres. Entonces dijimos, bueno, esta iniciativa vamos a llamarle H2830, Horizonte 2028-2030. Tiene que ver con el centenario.
Entonces, lo que nos hemos planteado con esta iniciativa es, vamos a ver qué se va a necesitar de aquí a esos años para que dentro de las competencias o dentro de los servicios que puede ofrecer el CEDEG estén incluidos. Hemos hablado aquí de algo que ya se está trabajando con la biblioteca de la Universidad de Navarra, que es no solo poder acceder a documentos en PDF. De hecho, de los 15.000 registros que tenemos ahora, solo la mitad son digitales, porque el resto son de fuentes que no nos han dado permiso para digitalizar o de libros que no tenemos acceso a esos libros. Entonces, con la biblioteca concretamente, se está trabajando en poder conectarnos con plataformas que hay ahora mismo disponibles que dan acceso a libros digitales, por ejemplo, ¿no? Pues para ampliar todo lo que es esa documentación que tenemos catalogada en el CEDEG. Entonces, esto es una cosa también que está empezando, por eso lo he puesto al final, pero vamos a hacer una primera experiencia con algunas editoriales que ya tienen sus libros puestas en plataformas y no sé, veo que está por ahí Yolanda Cajigas, pues hay una plataforma que se llama Odilo, Odiloteca, que tiene millones de libros disponibles y que se puede acceder, eso sí, no es personal, hay que accederlo a través de una biblioteca. Igual que se accede ahora a las revistas, a las publicaciones científicas. O sea, sí tiene que ver con el centenario del 28, del 30 y tiene que ver con iniciativas que queremos poner en los próximos años. Gracias. Muy bien, bueno, no sé si es una pregunta o una reflexión para María Jesús Coma y María Eugenia Osandón, que es que, bueno, primero felicitaros por vuestro trabajo. Me ha parecido que es un trabajo muy minucioso, muy detallista, muy completo y da la impresión como que Burgos, o sea, más allá de noticias, es como si Burgos en la vida de José María Escrivá tuviese una importancia grande. Yo sé que la doctora Coma es una entusiasta muy singular por Burgos y todo lo que a su juicio Burgos ha supuesto para la historia de la obra. Entonces, este trabajo me da a mí la impresión, esta comunicación, un reflejo de esa investigación, o dicho de otro modo, de cómo de un asunto relativamente pequeño visto desde fuera, aunque para ella imagino que Burgos es muy importante, pero en fin, Burgos en España o en Europa o en el mundo siendo importante, bueno, pues... Pero a partir de ahí lo que quiero decir es que se puede conseguir mucho a través de una investigación de fuentes primarias, enlazando... Y bueno, y el reflejo, el resultado, pues me parece que así lo demuestra. No sé cómo lo ven las autoras. Muchas gracias, don Fernando. Cuando estuvo don Javier Echevarría en la Facultad de Teología de Burgos en el año 2005, dijo: en Burgos se fraguó la expansión del Opus Dei. Y bueno, es lo que vamos viendo. Le agradecemos muchas palabras. En realidad está ya toda la serie a punto de concluirla y esperamos que tenga buen destino. Quiero apuntar que hay una pregunta en el chat para Chile, en el chat, no en el de preguntas, que dice, dice muy interesante las comunicaciones sobre Burgos y Chile, dos cuestiones. Uno, ¿cómo acceder al repositorio? Y otra, ¿está colgada en la web de alguna institución? No, por ahora no se puede acceder desde fuera de la Universidad de los Andes y no se encuentra disponible en ninguna página web, por el momento. Vaya. ¿Y si alguien estuviera interesado, podría acceder? Ajá, pues... Remotamente por ahora no. Pero, o sea, tendría que venir a Chile a verlo porque, como digo, está localizado en la universidad. A mí me gustaría formular una pregunta, no sé si alguien podría respondérmela, que es la siguiente. ¿Está previsto hacer algo semejante o parecido o así con el archivo de la Pelatura, el archivo general de la Pelatura, al menos el archivo histórico del que está en Roma?
Maru quizás sabe responderla. A ver... sí, María Eugenia, claro. Sí, algo puedo decir, no mucho. O sea, de previsto nada. Pero los medios tecnológicos, en sus avances, justamente apuntan a hacer una red de archivos sobre todo de instituciones relacionadas con la Iglesia, una red, por una parte, que se comparta los catálogos, o sea, por lo menos online se puede saber qué es lo que hay en cada archivo. Eso es un paso. Y después esta otra posibilidad de acceder a los mismos documentos. Pero eso va, en primer lugar, por las posibilidades técnicas. Por ahora el archivo no está ni siquiera abierto a todos los investigadores, como se sabe, porque se está trabajando en su catalogación. Y por otra parte, ¿qué iba a decir? Se me fue. Pero bueno, ya creo que lo fundamental está. Gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias a los ponentes. No veo más preguntas en la sala. Entonces, si parece bien, podemos hacer un parón y la vuelta está prevista a las 4:30, si no me equivoco. ¿A las 4? A las 4. Muchas gracias.